Bueno, y seguimos con más encuentro informativo y en este caso es lunes, así que ya estoy acompañada por nuestro compañero Néstor Buzo que nos trae la última columna del año. Néstor. Buenas noches. Buenas noches, Néstor. Estamos terminando el año, ¿vio? Con un mensaje de esta tarde, siempre que llovió paró. Exacto. Y la tormenta que fue fuerte y afectó a algunos, pasó. Pero yo tengo que hablar de política, ¿tiene algo que ver? Creo que sí, ¿no? No hay mal que dure 100 años. Exactamente. También. Bueno, pero vamos a comenzar con una buena noticia, una alegría en este fin de año, y se anunció la recuperación de la identidad del nieto 138. Sí. Hacía más de un año que no encontrábamos uno de los nietos, bebés nacidos en el cautiverio de sus madres, con sus madres secuestradas. En este caso, Marta Enriqueta Portalé es la mamá del nieto 138. Todavía no conocemos su nombre, aunque aquella joven pareja de Marta y Juan Carlos Villamayor pensaba ponerle como nombre Manuel. A ese hijo que esperaban, cuando ya con 8 meses y medio de embarazo, Marta fue secuestrada. Ella, junto con su hijo anterior, que tenía 4 años en aquel momento, ese niño de 4 años fue entregado a la familia en una comisaría de Buenos Aires. Se supo que Marta fue vista en la ESMA, allí dio a luz a su hijo, un hijo varón, pero no había más noticias. Y bueno, a través de la búsqueda de abuelas, un proceso judicial, se logra la identidad del hijo de Marta y Juan Carlos, secuestrados el 10 de diciembre del año 76. El nieto tendría 48 años, es abogado, eso es el dato que dieron. Y Diego, el hermano mayor, que siempre lo buscó, también es abogado, vive en España y esperaba el reencuentro en estos días. Así que una noticia que nos alegra, que nos da ánimo, que nos da esperanza. ¿Quién hubiera pensado allá en 1983, cuando recuperamos la democracia, en la posibilidad de recuperar aquellos bebés, niñas y niños robados durante la dictadura? Bueno, ya son 138. Claro, queda mucho todavía por hacer. Hay otros 300 que están viviendo con una identidad falsa. Así que, esperamos que, como en los casos anteriores, reencuentre a su familia y pueda, desde su verdadera identidad, rehacer su vida. También en el ámbito de derechos humanos, lamentamos el fallecimiento hace unas horas, hace unos días, de Laura Jordán de Conte, una de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tenía 93 años. Junto con Augusto Conter, su marido, habían sido fundadores del CELS, Laura fue presidenta del CELS, además de muchas otras iniciativas. Ella era psicóloga y cumplió algo que Estela Carlotto dijo hace unos días: envejecer luchando. Y Laura, hasta hace muy poco, estuvo presente en todas las luchas de madres, de abuelas, de los organismos de derechos humanos, por un país con más justicia y dignidad para todos. Así que algo que lamentamos. Pero bueno, el viernes, además, inmediatamente después del anuncio del nieto recuperado, hubo una movilización importante en la ex ESMA, donde funciona la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, porque gran parte de los trabajadores van a ser despedidos. Claro, el gobierno dice no van a renovar sus contratos, pero se desmantela
la Secretaría de Derechos Humanos con despidos o no renovación de sus contratos. Hubo una gran movilización que fue silenciada, ninguneada por los grandes medios. No apareció, pero ahí había miles de personas reclamando la continuidad del trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Bueno, y en el término del año se acostumbra a esto de los balances, ¿no? Para el gobierno de Milei, para el presidente Milei y su gente, el mejor gobierno de la historia de la humanidad, porque hicieron el ajuste más grande que haya hecho un gobierno en la historia de la humanidad. Así de simplecitos y humildes son para caracterizar su trabajo. Un ajuste brutal y cruel, que recayó especialmente en jubilados y jubiladas que tuvieron recorte en sus saberes jubilatorios, pero además que se congelaron los saberes jubilatorios porque se actualizan según el índice de inflación. Quiere decir que nunca van a mejorar su poder de compra. Índice de inflación también cuestionado por los especialistas porque no refleja el consumo actual de las familias en Argentina. Pero bueno, ese es otro tema importante para el análisis de la economía. Una economía que aparentemente está estabilizada, un dólar que no ha aumentado, que se mantiene más o menos estable, una inflación que ha bajado, claro, ha bajado en relación a lo que fue a fin del año pasado, principios de este año. La inflación fue del 25% en diciembre del año anterior, producto de la devaluación del gobierno de Milei, y 20% en el mes de enero. Bueno, en relación a eso bajó mucho, sí, en el orden del 3%. Estamos más o menos como cuando estábamos mal. ¿Se acuerda que terrible, estábamos pésimos? Bueno, ahora estamos bien, pero igual a cuando estábamos mal. Más o menos así es el discurso oficial. Gran cantidad de despidos. El gobierno se enorgullece de haber despedido 36.000 empleados y empleadas públicas, 36.000 familias que están sin trabajo. Recorte en remedios para jubilados y jubiladas, recorte en derechos y una brutal reducción de la actividad económica. Una baja en el consumo. Baja en muy el grande. consumo, claro, muy significativa. Es decir, las condiciones de vida son peores. Este es el dato. Pero bueno, esto es lo que está en la superficie. Atrás de eso hay una economía que el gobierno muestra floreciente, pero sin embargo hay graves problemas en la economía, porque el país no tiene los dólares necesarios para pagar la deuda que tiene que pagar en los próximos meses. Y las reservas, las reservas en el Banco Central se han reducido. Y se han reducido mucho en la última semana, casi 2.000 millones. Es decir, ¿cuál es la expectativa del gobierno de Milei? Que el Fondo Monetario Internacional dé un nuevo préstamo, de más dinero, o sea, que nos endeudemos todavía más. Recordamos que en los últimos años la deuda tomada por Caputo y Macri, Caputo era ministro de Economía del gobierno de Macri, 57.000 millones de dólares, de los cuales entregaron 44.000 millones. Para tener una dimensión de eso, ¿qué significan 44.000 millones? Significa que cada uno de nosotros, desde los bebés recién nacidos hasta el más viejito o viejita, tenemos como deuda $1.000. $1.000 por persona. Esa es la deuda solo con el Fondo Monetario Internacional. Solo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahora esperan, el gobierno de Milei tiene la expectativa, y lo ha anunciado así el propio Milei y su ministro de Economía, que el Fondo Monetario Internacional dé más recursos. Parece difícil, pero la cosa se le complica porque los recursos serían una decisión política del Fondo Monetario Internacional
a partir de la supuesta amistad de Milei con Trump, con Donald Trump, que se sacó una foto y le dio unas palmaditas en el hombro, pero resulta que Donald Trump eligió como para su gobierno, que se inicia en los próximos días en Estados Unidos, a Mauricio Claver Carone. ¿Quién es este señor? Este señor fue el presidente del BID y fue echado lo acusaron y lo echaron por tener alguna relación con una funcionaria, una relación no permitida, digamos, con una funcionaria del Banco Interamericano. ¿Y quién fue uno de los principales acusadores y promotores de que este señor Claver Carone fuera echado? El actual jefe de gabinete del gobierno de Milei, el señor Francos. O sea que lo odian. Y Claver Carone ha hablado pestes del gobierno de Milei, incluso diciendo que hace buenos discursos en foros internacionales, pero después gobierna como peronista, lo que resulta para ellos un insulto terrible. Entonces, las relaciones parece que no van a ser tan buenas y por lo tanto los dineros del Fondo Monetario Internacional habrá que ver si vienen. Lo que Milei anuncia mientras tanto es más ajuste. Ahora la motosierra que viene en serio y dice que va a haber 3.200 reformas. Esos números que Milei saca de alguna galera, 3.200 reformas. Pero dice reformas importantes, reformas en lo laboral, más precarización del trabajo, reformas jubilatorias, quiere reducir todavía más las jubilaciones, y reformas impositivas, dice que se eliminaría el 90% de los impuestos. Bueno, con respecto a las jubilatorias, seguramente debe tener que ver con el aumento de la edad de jubilación, algo de eso. Puede ser algo de eso, lo que siempre pretende el Fondo Monetario y el Poder Económico, es decir, reducir lo que ellos consideran un gasto en jubilaciones. Ya van a eliminar las moratorias, por lo cual gran cantidad de mujeres que llegan a los 60 años o varones que llegan a los 65 no van a poder jubilarse porque no tienen los años de aporte, los 30 años que marca la ley actual. Así que, bueno, la cosa es complicada. En estos días también se conoció la decisión del gobierno de fijar el salario mínimo vital y móvil, aproximadamente 296.000 pesos. No alcanza para mucho. Pero encima de eso, que los gremios pedían 110 o 120% de aumento, los empresarios dijeron no, el 8%. Bueno, más o menos lo que pidieron los empresarios, los grandes grupos empresarios, eso fue lo que dio el gobierno como aumento del salario mínimo vital y móvil. Pero el vocero se dice, ¿no?, presidencial, el señor Adorni, dijo que lo del salario mínimo es un absurdo, porque puede haber gente que quiera trabajar por menos y no puede ser contratada por menos. O sea, ya esto él lo considera un absurdo, porque los trabajadores deberían trabajar por menos. Claro, 296.000 pesos, salario mínimo, que debería ser vital y móvil, para trabajar 8 horas diarias, ¿no? Así que, bueno, esto lo quieren reducir todavía más. Digo, esto en un contexto de la macroeconomía que presentan como exitosa y que está con graves problemas, porque tanto el Fondo Monetario Internacional como los grupos empresarios están reclamando devaluación. Y devaluación significa más inflación y menor poder adquisitivo de los y las trabajadoras, despidos y demás. Bueno, pero en el ámbito político hay que tener en cuenta que el año que vamos a iniciar, el 2025, es un año electoral. Las elecciones de medio término, se va a elegir la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Y vamos a ver cómo quedan las fuerzas de derecha, es decir, quienes acompañan a Milei. Se están peleando entre ellos.
pelea fuerte entre La Libertad Avanza y el PRO. Dentro del PRO en estos días se han insultado entre Larreta, Bullrich, Macri, Milei, Adorni, están insultándose entre ellos. Bueno, es el lenguaje que usan, vamos a ver qué resulta. Pero ellos están, digamos, divididos y con la expectativa de mejorar su representación en el Congreso de la Nación. La oposición que tiene que reorganizarse, un peronismo que formalmente se ha unido y que se está reorganizando, pero en donde todavía hay fuertes tensiones históricas en el peronismo. Así que este fin del año 24, inicios del 25, nos encuentra con muchas preguntas y con gran incertidumbre, es lo que vivimos todo este año, porque vamos a pasar un nuevo año sin presupuesto del gobierno, es decir, no está establecido cuánto el Estado va a recaudar y en qué lo va a gastar. No hay presupuesto, considerado ley de leyes. No hay previsibilidad, no hay certidumbre, no hay respeto a las instituciones de la democracia. Entonces, gran incertidumbre. Me parece que este es el dato al terminar el año. Pero bueno, terminamos el año y vuelvo a la noticia inicial. Recuperamos el nieto 138, quiere decir que vale la pena las luchas. Y les deseamos que no nos roben la alegría y la posibilidad de construir un mundo, una sociedad, una Argentina mejor, con más justicia para todas y todos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Néstor, y feliz año. Igualmente. Nos vamos a compartir un corte y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo.